Continuando con el curso de dinámica del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Ingeniería Electromecánica, vamos a analizar en el tema de vibraciones libres no amortiguadas de cuerpos rígidos con un grado de libertad el siguiente problema. En este caso, por el método de la ley de Newton o ecuación de movimiento. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que solo existe un grado de libertad en el problema, que en este caso sería la rotación respecto al punto O, por lo que se puede definir todo el problema con una sola coordenada. Y también verificamos que solo existan fuerzas gravitacionales y elásticas, lo que nos da una vibración libre. Muy brevemente recordando la teoría, debemos buscar una ecuación de la forma donde Q es esta coordenada generalizada, puede ser lineal o angular, y en este caso sería angular con respecto al punto O. Para resolver, vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre y el diagrama cinético según los principios de análisis de cuerpo rígido de las leyes de Newton. Tenemos la barra y las dos reacciones en el soporte O. La barra ha sido perturbada en sentido horario. Colocamos ahora las fuerzas que actúan sobre la barra, además de las del soporte, que serían las de los dos resortes y su peso. Tenemos la fuerza del resorte superior, que le hemos llamado K1 por X1, la fuerza del resorte inferior, que le hemos llamado K2 por X2, y el peso, que le hemos llamado W. Ahora identificamos los brazos de palanca de cada fuerza con respecto al punto O y el valor de las distancias X1 y X2. Tenemos entonces X1, que tiene un valor de 1 pie por el seno del ángulo, X2, que tiene un valor de 2 pies por el seno del ángulo, los brazos de palanca indicados para la fuerza del resorte inferior, que sería 2 veces el coseno del ángulo, y la fuerza superior, 1 vez el coseno del ángulo, y el brazo de palanca del peso sería 0.5 pies por el seno del ángulo. Ahora dibujamos el diagrama cinético. Tenemos los vectores inerciales de masa por aceleración normal y tangencial y el vector de inercia rotacional I por alfa. El brazo de palanca entre el vector de masa por aceleración tangencial y el punto O es de medio pie, donde se debe recordar que al haber perturbado el sistema en sentido horario, se debe colocar el movimiento de los vectores inerciales en sentido horario también. Me refiero a la aceleración angular y a la aceleración tangencial, que deben ser consistentes, dado que es un objeto en rotación respecto de O. Verificamos acá que todos los puntos y las distancias de interés se pueden ubicar mediante una única coordenada, que en este caso es el ángulo θ. Ahora aplicamos la segunda ley de Newton o la ecuación de movimiento rotacional para el sistema mostrado, haciendo suma de momentos en O. Para la fuerza del resorte superior, su valor es K1 por X1 con un brazo de palanca de 1 por el coseno del ángulo. Lo tenemos por acá. Para la fuerza del resorte inferior, su magnitud es K2 por X2 con un brazo de palanca de 2 veces el coseno del ángulo. Vamos a definir positivo el sentido horario, por lo tanto el momento de K1 por X1 y el momento de K2 por X2 van a ser negativos, puesto que son antihorarios. Y adicionalmente tenemos el peso, que también hace un momento antihorario respecto de O, con un brazo de palanca de 0.5 veces el seno del ángulo. Todos estos momentos son antihorarios y van a ser iguales a los momentos inerciales, que tendríamos la inercia por alfa, horaria, más la masa por la aceleración tangencial con un brazo de palanca de 0.5 pies. La masa por aceleración normal no genera ningún momento respecto de O. Como tenemos una perturbación que es pequeña, entonces podemos aplicar ciertas simplificaciones, como que el seno del ángulo es del orden del ángulo y que el coseno del ángulo es del orden de
la unidad. Con estas simplificaciones vamos a sustituir los valores, vamos a aplicar una relación cinemática para la aceleración tangencial, considerar el momento de inercia de una barra delgada y reescribir la ecuación. En el primer término tenemos menos K1, que sería menos 4. X1 es 1 por el seno del ángulo, que va utilizando la aproximación. Tendríamos únicamente el ángulo. Tenemos el coseno del ángulo, que es igual a la unidad. Luego menos K2 sería menos 5. X2 es 2 veces el seno del ángulo, que utilizando la aproximación sería nada más 2 veces el ángulo. Y luego 2 veces coseno sería simplemente multiplicar por 2, puesto que el coseno es igual a la unidad. El peso de 5 libras, el 0.5, y el seno del ángulo es el ángulo de forma aproximada. Esto va a ser igual a la inercia, que es 1/12 de la masa por la longitud de la barra al cuadrado. Esto lo multiplicamos por la aceleración angular, que es la segunda derivada, y le sumamos el 0,5 veces la masa por la aceleración tangencial, que en este caso sería alfa por el brazo de palanca. El brazo de palanca es 0,5 otra vez, y la aceleración angular es la segunda derivada del ángulo. Sumando los términos del lado izquierdo obtenemos 26,5 veces el ángulo, y sumando los términos del lado derecho resulta que queda la masa por la segunda derivada del ángulo. Si se reacomoda esta última expresión escrita en color rojo, dejando la segunda derivada sola, todos los términos del mismo lado del igual, obtenemos la forma estándar de la ecuación diferencial que estábamos buscando. La segunda derivada del ángulo más una constante multiplicada por el ángulo igual 0. Simplificamos. Podemos calcular ahora la frecuencia natural circular y la frecuencia natural utilizando las expresiones conocidas. Al notar que 170,66 es el cuadrado de la frecuencia natural circular, obteniéndose así la respuesta buscada, una frecuencia natural de 2,079 Hz.